Los objetivos principales de secuenciar las actividades del programa son programar las fechas de cada actividad para ser cumplidas con una secuencia lógica. Para poder realizar dicha secuencia debemos definir las actividades predecesoras y las sucesoras, minimizar las restricciones y los justificados. Los forecasts o estimaciones a término dependen de la habilidad para relacionar las actividades y encontrar las fechas de inicio y término de las actividades. Sucesoras y predecesoras. Una actividad predecesora debe comenzar o terminar antes que su sucesora. El propósito de las restricciones lógicas o dependencias es dibujar una secuencia en la que las actividades ocurren. Las relaciones lógicas entre actividades identifican si estas pueden ser desarrolladas en serie o en paralelo. Una actividad en serie requiere que cada actividad termine para comenzar la otra. También las actividades pueden ser desarrolladas en paralelo, también llamadas concurrentes. Las relaciones pueden tomar tres formas: término-comienzo, comienzo-comienzo, fin-fin. Las relaciones término-comienzo es la relación más directa entre predecesor y sucesor. El sucesor no puede comenzar antes que el predecesor termine. Esta secuencia es la configurada por defecto en casi todos los software. La mayoría de las relaciones deben ser término-comienzo. Mejoran la trazabilidad de la secuencia constructiva y son más fáciles de controlar. Serán más fáciles de implementar mientras más detallado sea el cronograma. Las relaciones comienzo-comienzo. El sucesor no puede comenzar antes que el predecesor comience. Se utilizan generalmente para secuencias en paralelo. Abusar de ellas puede producir errores de secuencia, errores en interpretar la holgura de las actividades e identificar la ruta crítica, por lo que se deben utilizar con precaución. Ejemplos de estas actividades pueden ser el comienzo de los trazados una vez comenzadas las instalaciones de faena. Relación fin-fin. El sucesor no puede terminar antes que el predecesor termine, es decir, ambas actividades terminan juntas. Como por ejemplo, cuando tenemos que cerrar un contrato para poder cerrar el proyecto. Ambas actividades que terminan juntas toman la misma holgura. Son muy utilizadas para actividades finales de una obra o área en particular. Fechas tempranas y tardías. Una vez calculada la malla de relaciones entre actividades, el software de programación puede calcular el inicio y término de cada actividad, dependiendo de la relación lógica, las duraciones de cada una de las actividades. Estas fechas calculadas se llaman tempranas y tardías. Los términos en inglés también son muy utilizados: early para temprano y late para tardía. Veamos la nomenclatura a utilizar. El comienzo temprano o early start es la fecha más temprana que puede comenzar una actividad en el cronograma. El comienzo tardío o late start es la fecha más tardía que puede comenzar una actividad en el cronograma. El término temprano o early finish es la fecha más temprana que puede terminar una actividad en el cronograma. El término tardío o late finish es la fecha más tardía que puede terminar una actividad en el cronograma. Pasada hacia adelante o pass forward. Las fechas tempranas se calculan con el método de pasada hacia adelante o pass forward. Definimos como fecha de inicio del proyecto correspondiente a la actividad A el día número 1. Luego calculamos las fechas de inicio temprano de la actividad A y B. Ahora, para calcular la fecha de inicio de la actividad, debemos considerar la restricción fin-comienzo de las actividades predecesoras. Las actividades no pueden comenzar mientras no termine la actividad B, pues es su restricción más larga. Para calcular la fecha de término temprano de las actividades, sumamos la duración comienzo temprano de cada actividad menos 1. Esto para clarificar que el término de la actividad es el último día de la duración de la actividad. Con esto calculamos que el término del proyecto ocurrirá en el día 20. El back forward. Ahora calcularemos las fechas tardías realizando la pasada hacia atrás o back forward. Comenzaremos desde la última actividad, la que tiene como término tardío igual a su término temprano, 20. Esto es por ser la actividad final. Continuamos restando las duraciones a cada término tardío más 1 para encontrar los comienzos tardíos. Desde la última actividad hacia atrás, las actividades B y C pueden terminar tardíamente el mismo día 15. Restamos a cada duración y sumamos 1 para obtener los comienzos tardíos. Holguras. La holgura de una tarea es el plazo que una actividad puede atrasarse sin producir un impacto sobre el cronograma. La holgura libre de una actividad es la duración en la que una actividad puede atrasarse sin atrasar las actividades siguientes.
Se calcula como la diferencia entre el comienzo temprano y el fin temprano. En el ejemplo, solo la actividad C tiene una holgura libre igual a 4 días. La holgura total de una actividad es la duración en la que una actividad puede atrasarse sin atrasar el proyecto completo en su finalización. Secuencias incompletas o erróneas. Las relaciones entre las actividades son clave para la lógica del cronograma. Así, determinar el término esperado del proyecto. Cualquier error en la lógica es un daño potencial al proyecto completo. Como regla general, todas las actividades deben tener un predecesor y sucesor, salvo en ciertas excepciones justificadas o también en ciertos hitos del proyecto. Las actividades que no tienen una sucesora o predecesora se les llama tareas abiertas u open-ended. Por ejemplo, veamos el ejemplo de una actividad abierta por la derecha que para poder corregir debemos buscar una relación predecesora más temprana. Además, tenemos una actividad abierta por la derecha, las cuales son mucho más riesgosas, pues asignan una holgura que puede ser falsa. Sobre todo en el uso del software, se soluciona buscando una actividad predecesora lógica y conveniente. Las restricciones a la secuencia. Existen restricciones al cronograma que pueden ser impuestas por el programador. Estas pueden ser suaves o duras, también llamadas hard o soft constraints. Las restricciones suaves son impuestas para las tareas que deban comenzar lo antes posible o lo más tarde posible. También se puede hacer restricciones como no comenzar antes de o no pueden comenzar o terminar antes de. Las restricciones duras o mandatorias al cronograma son impuestas externamente. Estas pueden ser comenzar una actividad en una fecha determinada o hito mandatorio por el cliente o alguna regulación. Los atrasos y adelantos. Los atrasos, o también llamados lags, son herramientas que agregan un periodo de tiempo entre dos actividades. Generalmente son actividades de espera, como por ejemplo el periodo de curado del hormigón para poder ser desmoldados o cargadas con estructuras las fundaciones. Se considera que no existen recursos asociados a las actividades. Las demoras o leads, o también llamados lag negativos, son herramientas que adelantan actividades sucesoras en una relación término-comienzo. Se utilizan de forma muy acotada y justificada, muchas veces prohibidas. Se evitan dividiendo de forma práctica la actividad predecesora. Conclusiones. El cronograma contiene la red lógica completa entre las actividades del proyecto, lo que permite estimar de forma precisa las fechas de inicio, término de las actividades y fin del proyecto. La mayor cantidad de las actividades deben tener relaciones fin-comienzo. A excepto de los hitos de fin y término, todas las actividades deben tener al menos un sucesor y al menos un predecesor. Las actividades comienzo-fin no se deben utilizar y muchas veces están prohibidas. Las restricciones duras y blandas se utilizan para recoger restricciones externas como suministros o permisos. Los lags son tiempos agregados entre dos actividades por conveniencia en la lógica de programación. Los leads o lags negativos se deben evitar dividiendo las actividades previas de forma conveniente. En los próximos capítulos nos sumergiremos en el concepto de la ruta crítica del proyecto, su definición y cómo gestionarla. Toma acción. Toma un software de programación, cualquiera que sea, Project Primavera, revisa los conceptos que vimos recién. Haz un pequeño programa de 3 o 4 actividades, usa las anteriores y revisa los conceptos directamente en el software. Podrás darte cuenta de forma práctica cómo se aplican los conceptos.